la mujer prendió fuego a la casa con determinación, quemando el hogar que alguna vez compartió con su esposo. Luego tomó su maleta y se alejó sin volver la vista atrás. Su esposo no sabía nada de esto. Él seguía al lado de su amante. Cuidando de su enfermedad, regresó a casa al día siguiente. Encontró solo cenizas y ruinas. Su esposa había perecido en el incendio. Fue entonces que sintió el abrumador peso del arrepentimiento. Él y su esposa habían crecido juntos como enamorados de la infancia. Su hermano había muerto al salvarlo. Antes de morir, le confió a su única hermana su mejor amigo. Para saldar esa deuda, el hombre renunció a la mujer que realmente amaba, y aceptó casarse con la hermana de su amigo. Pero tras la boda aún sentía que le debía a su antiguo amante, así que le siguió siendo fiel incluso después del matrimonio, y le entregaba todo su sueldo cada mes por ella. Incluso le arrebató a su esposa las oportunidades de estudiar y trabajar que merecía. Peor aún, el brazalete que su hermano le dejó se lo regaló a otra, solo porque a la otra mujer le gustó. Lo entregó sin dudarlo un instante, a pesar de la firme oposición de su esposa. Ya me has arrebatado de mi esposa, ¿por qué no puedes ser generosa? Años de abandono y maltrato emocional destrozaron por completo a su esposa, perdió toda esperanza y decidió dejar que su marido y su amante estuvieran juntos. Al día siguiente solicitó unirse a la oficina de inteligencia, porque era un puesto clasificado. Sus superiores organizaron fingir su muerte en pocos días, borrando todo rastro de su existencia. Aceptó sin dudarlo. Al día siguiente se cumplía el aniversario de la muerte de su hermano. Fue al cementerio con su esposo, para rendir homenaje por última vez. Inesperadamente la otra mujer también apareció, y frente a la tumba de su hermano, desafió abiertamente a la esposa, burlándose de ella por llevar 3 años casada, y aún no haber ganado el corazón de su marido. Pero la mujer, que estaba a punto de dejar este mundo, se negó a discutir. Su silencio solo enfureció más al amante, quien accidentalmente le torció el tobillo. El esposo corrió a su lado de inmediato, pero los 2 guardias asignados para proteger al amante mostraron visible descontento, porque ella tenía una actuación importante esa noche. Cualquier retraso traería graves consecuencias, así que el amante echó la culpa a la esposa, acusándola de celos y afirmando que lo había saboteado a propósito. Ante tales falsas acusaciones, la mujer mantuvo la calma y afirmó con firmeza que nunca había empujado a la otra. Los 2 guardias no podían distinguir quién mentía, así que decidieron llevar a ambas mujeres para interrogarlas. Pero antes de que pudieran marcharse, el esposo intervino y mintió sin vacilar, asegurando que fue su esposa quien empujó a la otra mujer, y ordenó a los guardias que arrestaran a su propia esposa. La mujer apenas podía creerlo, pero nadie escuchó su defensa. Después de todo, su esposo ocupaba un puesto de poder. ¿Quién se atrevería a dudar de su palabra? Así que la mujer fue llevada por los guardias y sometida a un interrogatorio bruto. No fue liberada hasta que firmó una confesión. Cuando su esposo la vio cubierta de moretones, sintió un momento de culpa. Fingiendo preocupación, preguntó cómo había terminado así. Qianchu tenía mala salud y no soportaba ese tormento. Además, trabajaba en el grupo artístico y no podía tener manchas en su reputación, así que al final era su debilidad física o su trabajo lo que no podía permitirlo. Mancha o retrogusto. El estilo minimalista es el que prefieres. Así es, siempre me ha gustado ella, ¿acaso no lo sabías? Ya que era así, la mujer le dijo a su esposo que lo dejaría estar con la otra mujer, pero sus palabras lo enfurecieron. Gritó que jamás permitiría que ella lo abandonara. Al día siguiente, para compensarle, compró un regalo. Por primera vez, pero antes de que pudiera siquiera verlo, él planteó su propia petición diciendo que la otra mujer había faltado a una función, y el grupo artístico ahora tenía una mala opinión de ella. Él quería que su esposa se disculpara públicamente por ella y asumiera toda la culpa. En ese momento, la mujer finalmente perdió la paciencia y le dio una bofetada, advirtiéndole que, si seguía aprovechándose de ella, así lo expondría ante todos, como la incriminó por el bien de su amante y le haría probar la humillación de la deshonra pública. Pero el hombre estaba seguro de que ella lo amaba demasiado para irse. Sin vergüenza le dijo que lo pensara de nuevo, insistiendo en que la otra mujer había sacrificado demasiado. Undefined. Naturalmente la esposa se negó a obedecer, pero al día siguiente, cuando fue al hospital para un chequeo médico, su esposo la descubrió saliendo de la habitación de su amante. Él estaba emocionado, pensando que ella había venido a disculparse públicamente con la amante, así que la empujó con fuerza hacia la habitación de la otra mujer. Luego se apresuró a buscar a los miembros del grupo. La mujer tropezó por el empujón, y su informe médico cayó al suelo cerca de los pies del amante. Cuando la amante lo vio, entró en pánico, pensando que la mujer se preparaba para un embarazo, usar un hijo para amarrar al hombre a ella, así lograr que el hombre odiara por completo a su esposa. La amante hizo algo demencial, saltó por la ventana del segundo piso. El hombre abajo vio la escena desarrollarse frente a sus ojos, y corrió hacia adelante, llorando al instante mientras cargaba a la amante en sus brazos. Aquellos tiempos eran los buenos. La amante fingió desmayarse y destrozó el corazón del hombre, aún más cuando levantó la vista y vio a su esposa junto a la ventana. Inmediatamente asumió que su esposa había empujado a su amada por el balcón. Después de mandar a la amada a la sala de emergencias, planeó encerrar a su esposa. Incluso cuando ella le dijo que la mujer había saltado sola, el hombre se negó a creer una sola palabra, así que la mujer fue encerrada por su esposo.
Pero el tormento de la amada no terminó ahí. En medio de la noche, un matón se coló en la habitación de confinamiento, afirmando que fue enviado por la mujer amada para arruinar su pureza. Por suerte ella se defendió con todas sus fuerzas y logró escapar. Justo al salir se encontró con su esposo, y de inmediato le contó sobre el plan de la mujer amada para incriminarla. Pero su esposo no le creyó en absoluto, ya que solo él tenía la llave del cuarto de confinamiento. Arrastró a su esposa de vuelta adentro, solo para encontrar a 2 guardias allí. Los guardias afirmaron que no habían visto a nadie más entrar o salir. El esposo pensó que su esposa mentía para difamar a la mujer amada. Al día siguiente la castigó con trabajos forzados. Hasta los guardias sintieron que no había motivo para que incriminara a la mujer querida, pero el esposo se negó a investigar más. Ni una sola vez pensó en demostrar la inocencia de su esposa, y cuando ella quedó demasiado débil para seguir trabajando, le arrojó objetos pesados y le ordenó continuar, hasta que finalmente colapsó por agotamiento. Al despertar de nuevo, estaba de vuelta en casa y vio a su esposo erguido sobre ella, acusándola de pecados graves y exigiendo que se arrepienta. En aislamiento dentro de su hogar, cualquier afecto que alguna vez sintió por él había desaparecido por completo. Poco después recibió una llamada de su superior, informando que el plan había cambiado, y que debía simular su propia muerte accidental, para poder unirse a la oficina de inteligencia. Al día siguiente, sin dudarlo, aceptó y prendió fuego a la casa sin rastro de remordimiento. Undefined, desaparecer completamente de tu mundo en un instante. ¿Te gustó el resumen de esta parte de la historia? ¿Te gustaría la historia completa? Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno apenas está empezando.